Estimados hermanos, qué bendición poder saludarles, estar nuevamente con ustedes por este medio en esta oficina móvil del mes de febrero del 2017. Para esta ocasión, mis queridos hermanos, nos corresponde el tema la espiritualidad cristiana. Yo le animo a usted, mi querido pastor, mi querido líder que está escuchando este video, a que usted procure concentrarse en el contenido que vamos a estar dando a conocer en estos breves minutos. La espiritualidad cristiana. Este tema básicamente lo voy a fundamentar en dos fuentes. Además de la palabra del Señor, el diccionario teológico Beacon, que tiene un artículo muy interesante sobre la espiritualidad cristiana. Yo se lo recomiendo, por favor. Si usted tiene este diccionario, usted puede consultarlo y profundizar sobre el tema. La segunda fuente es este diccionario de ética cristiana y teología pastoral. Ética cristiana y teología pastoral. Estas fueron las dos fuentes que consulté y que me van a servir para desarrollar el contenido de este importante tema, la espiritualidad cristiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido con todo mi corazón que usted participe mentalmente y con su corazón dispuesto a recibir este contenido. Muy bien, una definición de espiritualidad cristiana. Se define así: es el carácter o cualidad de inclinarse a lo espiritual, en oposición a lo mundanal y sensual. Repito la definición. ¿Qué es espiritualidad? Es el carácter o la cualidad de inclinarse a lo espiritual, en oposición a lo mundanal y sensual. En el Nuevo Testamento, mis estimados hermanos, siempre se presupone la obra del Espíritu Santo para que una persona sea considerada espiritual. Es decir, sin la presencia y sin la obra del Espíritu Santo, no podemos ser espirituales por nuestros propios medios o por nuestro propio esfuerzo. Es la presencia y obra del Espíritu Santo en nosotros que puede convertirnos en personas genuinamente espirituales. San Pablo afirma que ser espiritual es ser totalmente controlado por el Espíritu Santo. Según Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 17, hay un párrafo donde el apóstol hace un contraste entre la espiritualidad y la carnalidad. Así que ser espiritual es ser totalmente controlado por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Una persona va a reflejar la espiritualidad cristiana cuando haya cedido a la obra del Espíritu Santo en su vida. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos dos modelos de espiritualidad que son confirmados en el Nuevo Testamento. El primer modelo de espiritualidad es Abraham. Abraham es conocido como amigo de Dios. Imagínense, mis queridos consiervos, amigo de Dios.
según Isaías 41:8 y 2 Crónicas 27. Ahora bien, ¿por qué Abraham es conocido como amigo de Dios? Por una razón, porque le creyó a Dios, dice Santiago 2:23. Aun cuando Dios le pidió que sacrificara al hijo de la promesa, según Génesis 22:1-11, Abraham siguió creyendo a Dios. Como amigo de Dios, Abraham demostró confianza constante, obediencia instantánea, lealtad inquebrantable, generosidad y servicio consistente. Así que Abraham no fue llamado amigo de Dios por la ropa que vestía, por los bienes que tenía. Él fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios y mantuvo una lealtad inquebrantable hacia el Señor. Y creyó en toda circunstancia donde parecía imposible creer. Este es un ejemplo de espiritualidad, es decir, esa cualidad de inclinarse a Dios, de depender de Él y solamente de Él. Alabado sea el nombre del Señor. El segundo ejemplo de espiritualidad cristiana que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que estos ejemplos le llamamos ejemplos de espiritualidad cristiana porque son referidos en el Nuevo Testamento. De primero libro de Samuel, capítulo 13, verso 14, que David fue un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Figúrese usted, un varón conforme al corazón de Dios. Esto se refiere en el Nuevo Testamento en Hechos 13:22, donde se pudo decir de David que él haría todo aquello que Dios le mandaba a hacer. Así que, ¿por qué fue un varón de Dios David? David fue un varón conforme al corazón de Dios porque precisamente él tuvo una intensidad en su devoción a Dios. Esa intensidad de devoción a Dios lo hizo ser el varón conforme al corazón de Dios. Con la excepción de su pecado con Betsabé, su vida se caracterizó porque en cada situación acudió a Dios en busca de dirección, liberación y fuerza. Dios pudo decir de él: hará todo lo que yo quiero. Qué devoción, qué entrega más tremenda la que tuvo David para con Dios. Una devoción a Dios fuera de lo común, donde Dios era primero, el alfa y la omega para la vida de David. Respecto a su grave pecado, que todos lo conocemos y que la Biblia no lo esconde, hubo profundo pesar y arrepentimiento. Sus oraciones son modelo de humildad y contrición. Las cualidades de David fueron el espíritu de perdón, no buscar venganza, prontitud para confesar errores y pecados. Y estas cualidades hacen de David un ejemplo de genuina espiritualidad. Hermanos queridos,
Cuando David es confrontado por el profeta de Dios con aquel pecado gravísimo con Betsabé, él no se excusa. Él era el rey y podía mandar a matar a ese profeta, pero no lo hizo, porque él tenía temor de Dios en su corazón y sabía que había pecado contra Dios. Y cuando él confiesa su pecado, le dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. No dice: vuélveme el prestigio. No, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. No le dijo: no quites de mí la imagen pública. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Límpiame. Qué tremendo ejemplo de espiritualidad. Una persona genuinamente espiritual no esconde su pecado, no explica su pecado, no busca excusas para su pecado. Sabe que Dios le ve y sabe que es necesario esa confesión de corazón auténtica y genuina para recibir el don, la gracia del perdón del Señor. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aparece como modelo de espiritualidad. Él asegura que habla las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, 13 y 14. Las cualidades espirituales observadas en Abraham y David, como la obediencia y un espíritu dócil en las manos de Dios, comienzan a fluir en la vida del apóstol Pablo en la medida que hace un contacto entre lo espiritual y lo carnal, que hace un contraste entre estas dos realidades, la realidad espiritual y la realidad carnal. Algunos han sugerido que la posesión de dones espirituales es una marca de espiritualidad. Pero los cristianos de Corinto, todos sabemos que tenían dones y eran carnales. Por lo tanto, la posesión de dones espirituales, la posesión de habilidades tremendas, no son necesariamente una señal de espiritualidad. No fueron los dones que poseía Pablo los que lo hicieron una persona espiritual, sino su coraje para enfrentar los peligros y su determinación para obedecer y cumplir el llamado de Dios en su vida, según Hechos 20, 18 al 35. Su determinación de agradar a Dios antes que agradarse a sí mismo o agradar a los hombres. Allí hay una marca de genuina espiritualidad cristiana. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos tener como un valor supremo de nuestra vida el agradar a aquel que nos salvó y que nos llamó por su gracia y por su misericordia, antes que agradarnos a nosotros mismos, antes que agradar a las personas, agradar a aquel que es nuestro Señor. Los cristianos, en virtud del nuevo nacimiento, son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14. Y además de eso, viven por el Espíritu, dice Gálatas 5:25. Así que desde el momento que nosotros fuimos regenerados, desde el momento que nacimos de nuevo, fuimos hechos nuevas criaturas, guiados por el Espíritu de Dios, y por eso es que ahora vivimos por el Espíritu de Dios.
Por lo tanto, no puede haber espiritualidad cristiana si no se vive una vida sujeta al Espíritu Santo. La espiritualidad cristiana incluye toda la vida de la persona, no solamente un aspecto de nuestra vida. La espiritualidad cristiana es total, es integral. Debe incluir todos los aspectos de nuestra vida, todas las relaciones que nosotros tenemos deben estar marcadas por esa espiritualidad. Es decir, nosotros no podemos decir que somos espirituales en el culto, pero terminando el culto, ya en nuestra vida familiar, en nuestra vida hogareña, en nuestra vida laboral, allí dejamos de ser espirituales. Esa es una falsa espiritualidad, una caricatura de espiritualidad. La genuina, verdadera espiritualidad cristiana abarca todos los aspectos de nuestra vida, estemos donde estemos, y todas las relaciones que nosotros podamos establecer. Las disciplinas espirituales son necesarias para cultivar una vida espiritual. Pero escuche, aún las disciplinas espirituales son inútiles y peligrosas cuando no conducen a una vida de obediencia y servicio. Y la base bíblica está en Isaías 1, 11 al 17. Hermanos míos, de nada nos sirve orar, ayunar, hacer vigilia, si nuestra vida no es una vida de obediencia y de servicio al Señor y al pueblo del Señor. La verdadera espiritualidad, pues, no es un orgullo personal, sino es una habilitación espiritual para servir al Señor, para honrar al Señor, para vivir el estilo de vida que glorifica al Señor. Hay algunos factores esenciales en la espiritualidad cristiana y vamos a mencionar 4. En primer lugar, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la espiritualidad cristiana? El objetivo es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Si nosotros cedemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida a través de la palabra escrita, de la palabra viva del Señor, y su obra directa en nuestra vida cada vez nos va a hacer personas más conforme a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos anhelar cada día ser más como Él, más como nuestro Señor. Y esto no es posible sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el objetivo de la espiritualidad cristiana, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los medios, tenemos la meditación de la palabra, la oración, los sacramentos u ordenanzas, el ayuno, el autoexamen, la asistencia a la adoración pública y el servicio al mundo. Estos son medios que Dios ha establecido para permitir esa obra del Espíritu en nuestra vida que nos conforme cada vez a la imagen de nuestro bendito Salvador. El agente de la espiritualidad cristiana es el Espíritu Santo. No estamos hablando aquí del espíritu humano, sino del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el agente que opera en nosotros
la genuina y verdadera espiritualidad. La meta de la espiritualidad cristiana, que el cristiano cada vez se parezca más a Jesús. Por eso nosotros, en un póster que distribuimos a toda la iglesia hace 2 años, donde se definía el área espiritual, y se hace una pregunta y dice, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual es ser como Jesús. Hermanos queridos, yo quisiera animarles a que revisemos las Sagradas Escrituras sobre este tema de la espiritualidad, que lógicamente no puede ser agotado en una sola ponencia de apenas unos minutos, y que superemos esos reduccionismos que nosotros hemos elaborado en nuestra tradición. Por ejemplo, se cree que espiritual es la persona que más grita, o la persona que tiembla, o la persona que empieza a dar vueltas y se cae al piso. Yo no estoy juzgando esa fenomenología litúrgica. Yo no estoy emitiendo un juicio. Lo que estoy diciendo que esas no son necesariamente señales de espiritualidad cristiana. Que la espiritualidad cristiana se caracteriza por tener un corazón inclinado a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que la espiritualidad cristiana tiene que ver con esa disposición a obedecer y servir a nuestro Señor, creerle a Él, hacer de Jesús no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, quien gobierna a través de su Santo Espíritu nuestra vida completa, todas las áreas de nuestra existencia y todas nuestras relaciones. Para ir finalizando, una pregunta importante. ¿Se puede perder la espiritualidad? Sí. El apóstol Pablo le reclama a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, y les dice: insensatos, necios, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, acabáis en la carne. Hermanos míos, podemos nosotros también cometer el error de los Gálatas. Habiendo vivido quizás en el comienzo de nuestra vida cristiana una pasión, un deseo ferviente por agradar al Señor, una entrega total al Señor, pero nuestra vida se puede también ir enfriando, hermanos amados. En el caso de los Gálatas fue porque prostituyeron el Evangelio y comenzaron a hacer una mezcla con la ley. En el caso nuestro, hermanos míos, pueden haber muchos motivos por el cual nosotros perdemos esa genuina espiritualidad cristiana. Podemos creernos personas ya muy capaces. Después de tantos años en el ministerio, podemos creernos personas, ministros de mucha experiencia, que empezamos a confiar más en nuestra experiencia y en nuestras habilidades que depender de la gracia bendita del Señor. Y allí comenzamos a perder la espiritualidad cristiana. Podemos desenfocarnos, hermanos míos. Quizás al principio teníamos una tremenda pasión por hacer la obra del Señor, pero poco a poco esa pasión se va apagando y van apareciendo motivaciones carnales para servirle al Señor, como el deseo de prestigio, el deseo de tener dinero. Cuando esas cosas se meten a nuestro corazón, definitivamente ya no es el Espíritu Santo que nos está guiando. Allí nuestra espiritualidad comienza a bajar
y podemos terminar siendo ministros carnales, ministros que pretendemos hacer la obra del Señor con nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Y no digo que eso está malo, pero lo que digo es que esas cosas jamás sustituyen nuestra dependencia del Señor. Mis amados consiervos, volvámonos al Señor. De todo corazón se los pido, mis amados hermanos, volvámonos a aquel que nos llamó, a nuestro bendito Señor Jesucristo. Sometamos nuestra vida al control del Espíritu Santo. Vivamos los principios de la palabra del Señor. Reflejemos a Cristo Jesús nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida y en todas nuestras relaciones. Reflejemos una exuberante espiritualidad cristiana, que toda la gente pueda darse cuenta que es Cristo en nosotros quien está obrando. Somos verdaderamente espirituales cuando la gente del mundo y cuando la gente de la iglesia pueda ver a Cristo en nosotros. Que el Señor le bendiga. Este es el gran reto. Este es el gran desafío, mis queridos consiervos. Les animo a volver al Señor de todo corazón, porque yo sé que aún el ministerio es peligroso cuando caemos en un activismo terrible y tiempo para meditar en la palabra ya no hay, y tiempo para orar ya no hay, y tiempo para buscar el rostro del Señor ya no hay. Déjame decirte, ese es un ministerio tóxico que te va a llevar a la derrota. Ningún tipo de ministerio debe llevarnos al extremo de descuidar nuestra relación con nuestro Señor y nuestra dependencia total del Espíritu Santo, de su poder, para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Bendiciones, y que esta palabra quede en su mente y en su corazón, y que el Espíritu Santo se la recuerde todas las veces que sea necesario. Mi cariño para todos ustedes, mis consiervos amados.